Hoy hablaremos una vez más acerca de la condena de Sócrates. Se ha hablado tanto que no viene mal que algún estúpido cada tanto hable de nuevo. Así que no nos vamos a detener en los métodos, ni en su pensamiento, ni en historias de amores, sino en otros estacionamientos. Hemos seguido a Bertrand Russell por esto. Y Russell dice que la sabiduría convencional griega, por ejemplo la que transmitían los versos de Homero, había sido siempre sabiduría de los límites. La innovación política debía respetar la costumbre. La discusión moral debía respetar la tradición. La religión debía continuar con los usos del pasado y el conocimiento no debía profanar lo que era patrimonio de los dioses. La violación de esa sabiduría limitada se designaba con la famosa palabra hybris, que quería decir desmesura, tentación de lo absoluto. Esto no era del todo así, por mucho que lo diga Russell, pero bueno. Los sofistas fueron vistos como responsables de las calamidades que sufría Atenas porque habían convertido la hybris en programa. Heráclito había despreciado la sabiduría de los ancestros y no había vacilado en tratar a Homero de charlatán. Y a los sofistas como Protágoras no les temblaba la voz cuando decían que había que investigar la naturaleza sin preocuparse de los dioses. Es que yo diría, contrariamente a lo que dice Russell, que esos son los griegos. Ese es el pensamiento griego. El pensamiento que despreció el respeto de las antiguas costumbres y vino a proponer un poco más de crítica, si usted quiere, un poco más de observación. Luego de la guerra con Esparta, fue incorporado a la legislación ateniense el delito de impiedad. La norma fue propuesta por un tal Diopites, disculpe el nombre, hacia el año 432 a.C., para perseguir precisamente a los que buscaban explicaciones naturales de fenómenos que hasta entonces habían sido considerados divinos. El primer acusado fue Anaxágoras y fue condenado a muerte, pero huyó de la ciudad, de modo que no pudieron matarlo. Fidias, recuerdan ustedes al escultor Fidias, fue acusado de utilizar su arte, la escultura, para divinizarse a sí mismo. En realidad, parece que Fidias esculpió su propio retrato, su propio cuerpo, en algún lugar del Partenón. Los adversarios de Sócrates no lo acusaron en el plano político, sino en el religioso y moral. La imputación que se le dirigió en el 399 a.C. fue de impiedad pública respecto a los dioses y corrupción de la juventud. El jurado estaba compuesto por 1.500 ciudadanos, eran muchos, ¿no? Entre los observadores, tomando notas, estaban nada menos que Jenofonte y Platón. Sus reseñas fueron algunos de los testimonios de aquel proceso llevado adelante por hombres mediocres. De los 3 ciudadanos que habían presentado la querella, recuerdan ustedes, Anito, Meletos y Licón, el primero, Anito, tenía motivos personales de rencor. Parece que cuando Anito debió desterrarse por motivos políticos, su hijo se había negado a seguirlo para quedarse en Atenas con su maestro Sócrates. El hijo de Anito era alumno de Sócrates. Y también participaba de las reuniones que Sócrates organizaba con sus discípulos, que muchas veces eran orgiásticas. Y el muchacho, el hijo de Anito, murió alcoholizado en encuentros posteriores a Sócrates o a la época en que él era discípulo de Sócrates. Lo que quiero decir es que Sócrates no tuvo nada que ver con la muerte concreta de Anito, pero de todos modos le fue adjudicada la corrupción de aquel muchacho. Anito era un hombre de bien, un demócrata auténtico, que incluso por sus ideas había sufrido, como hemos dicho recién, el destierro, y que después combatió valerosamente, respetando la vida y los bienes de los tiranos que habían caído en sus manos. Algunos dicen que como padre era lógico que guardara un resentimiento, ¿no? Pero hay que decir algo, cuando hablamos de corrupción, no nos referimos
a elecciones sexuales. Bien sabemos que en la Atenas de aquel tiempo los encuentros entre hombres no eran motivo de escándalo alguno. La corrupción residía en la idea de entregarse a pasiones desmesuradas. Morir borracho, como el hijo de Anito, era una demasía que no podía tolerarse. En ese sentido es que se hablaba de corrupción, en el exceso, en la esclavitud, dirían los propios griegos, ¿no? Que consideraban que el vicio, más que censurable por faltar a vaya a saber qué códigos morales, lo era porque esclavizaba. Esa es la cuestión. También se le reprochaba a Sócrates haber tenido entre sus discípulos a Alcibíades y a Critias, dos traidores a Atenas, que eran muy odiados por esos días. De Alcibíades hablamos hace poco. Pero la verdad es que los dos se habían apartado hacía mucho tiempo de Sócrates, precisamente por ser refractarios a sus enseñanzas. Sócrates era un aristócrata, no en el sentido trivial de pertenecer a una clase y participar de sus prejuicios, sino en el sentido intelectual, que es un sentido que tiene que ver con el pensamiento de Nietzsche, quizá. Sócrates era pobre, iba siempre vestido andrajosamente, y nadie podía reprocharle la menor deslealtad respecto al Estado. Al contrario, había sido un buen soldado en Anfípolis, en Helios y en Potidea. Y cuando fue juez, fue también muy escrupuloso. Sin embargo, y aquí la idea de su aristocracia, llevaba en sus pensamientos una especie de noocracia, o sea, una especie de dictadura de la aptitud. En ese sentido era aristocrático. Naturalmente, este tipo de aristocracia excluía la ignorancia y la superstición. Tenía esa clase de prevención. Y todo esto, muchos no lo apreciaban, porque tal vez no eran capaces de seguir el ideario socrático. Aristófanes fue un intérprete de quienes no lo entendieron, ¿no? Esa protesta plebeya ante la aristocracia intelectual de Sócrates. Y esta protesta plebeya pretendía oponer a Sócrates un sentido común. Sócrates estaba en contra del sentido común, ¿no? Y estaba desde luego animada por la envidia de todos los hombres mediocres. La mayoría de esos mediocres componía justamente el jurado que juzgó a Sócrates. Ahora bien, todos sabemos que difícilmente se habría llegado a la condena si el mismo Sócrates no hubiese puesto lo suyo para provocarla haciéndose el compadre, ¿no? No es que se negara a defenderse, lo hizo, y hasta con elocuencia, si bien no hacía falta mucha para refutar las endebles acusaciones. Pero el problema fue que se hartó del más bajo sentido común que campeaba en aquel foro y se lanzó a la más inoportuna apología de sí mismo. Se proclamó investido por los dioses de la misión de revelar la verdad. Imagínense, en un juicio de estupefacción general, y como bien sabemos, pidió además no solo ser absuelto, sino proclamado bienhechor público. Según el enjuiciamiento ateniense, lo recordamos, los veredictos eran dos. En el primero se afirmaba o se negaba la culpabilidad. En el segundo se determinaba la pena, por la cual el acusador hacía una propuesta, el acusado otra, y después el tribunal elegía entre las dos. Cuando el acusador pedía, por ejemplo, la pena de muerte, el acusado solicitaba ponerle 2 años de prisión, para ofrecer a los jueces una alternativa. Sócrates, a la propuesta de muerte de Meletos, pidió ser alojado en el Pritaneo como el más rico de los mortales. Y aquella altanería desairó al público y a los jueces, y de ellos 780 votaron a favor de la cicuta y 720 a favor del alojamiento en el Pritaneo. Dice Voltaire que es evidente que en las grandes reuniones siempre fueron minoría los filósofos. No es una afirmación muy audaz, pero es verdadera, ¿no? Llegado el momento, Sócrates bebió la cicuta con mano firme, con boca firme probablemente. Se tendió en un lecho, se cubrió con una sábana y debajo de ese manto esperó la muerte.
los discípulos lo lloraban cuando, poco antes de morir, se destapó y lanzó a su amigo Critón su última y famosa declaración: le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo. Sobre el verdadero sentido de este gallo para Esculapio se ha hablado muchísimo. Este es el final de la historia de Sócrates, y más que nada de esta visión un poco lateral que hemos presentado esta noche, de esta aristocracia socrática, esta aristocracia que excluye la estupidez. Desde luego, los estúpidos jamás admiten esta circunstancia. Cuando alguien excluye de su pensamiento la estupidez, todos le reprochan que excluyen a otras cosas, especialmente cuando se ven excluidos. Es que aún los más estúpidos se resisten a admitir que lo son, salvo algunas personas que, resignadas, admiten su estupidez y navegan alegremente por las veredas de los otarios sin pedir ser cambiados en su dirección. Nosotros, los que hacemos este programa, somos todos estúpidos. Ni siquiera estamos orgullosos de serlo, estamos verdaderamente muy tristes por ser estúpidos, sufrimos mucho por serlo, pero nos hemos dado cuenta con los años que estamos muy bien de estúpidos. En cambio, cada vez que nos hacemos los vivos, fracasamos de un modo patético. ¿A quién quiere dedicar esto? Desde luego a Sócrates, pero ¿tiene algún otro por ahí? No, a Platón, ya que lo nombramos. Que andaba ahí tomando nota, andaba Platón con Genofonte, estaban los dos ahí. ¿Qué dijo? En realidad sabemos lo que dijo Sócrates por Platón, sabemos todo por Platón. Algunos dicen que incluso lo que sabemos son inventos de Platón. Bueno, está mal. No está mal. Está mal. Ser un invento de Platón no es un mal destino. Sí, Borges ha hecho un poco eso con muchos, Alejandro. Sí, claro, ha hecho decir cosas interesantes, pensando en Macedonio, ¿no? Sí, claro, que es más lindo por Borges. Sí, más lindo inventado por Borges. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de Sócrates. La milonga Apología de Sócrates, por el conjunto de guitarra de José Canet, no estaba. ¿No estaba? No estaba. ¿La milonga La Cicuta? Algo parecido hay. Hay un tango que es La Copa del Olvido. Ajá. ¿Qué otra cosa es la cicuta sino la Copa del Olvido? Vos te tomás una copa de cicuta y te olvidás. Así que canta Hugo del Carril este bellísimo tango que mi abuelo me cantaba cuando yo era un bebé. Adelante.